En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy es solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. El evangelio corresponde a Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el versículo 80. Dice así: al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaban a sí mismos: ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente el Señor mostraba su poder en favor de él. Versículo 80. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía. Te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Si ponemos atención al evangelio que nos presenta la Iglesia el día de hoy, le dan demasiada atención a lo que es el nombre de este recién nacido, que tiene apenas unos cuantos días de haber mirado la luz. Ahora se le va a hacer la circuncisión, este signo que venía a marcar al pueblo judío, pero le dan mucha importancia al nombre. Juan, vamos a mirar un poquito de la etimología. Juan procede del hebreo. Acuérdense que el hebreo era el idioma o la lengua oficial del pueblo de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento, hablando de la Biblia, fue escrito casi todo en hebreo. Por ahí hay una parte solamente muy pequeña que fue escrita en arameo, pero casi todo fue en hebreo. También como en el Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego. Bueno, regresemos al nombre. Juan. Juan procede del hebreo Yohasnam. Yohasnam, el significado de Yohasnam es Dios es misericordioso. Entonces podríamos decir, en hebreo, Juan significa Dios es misericordioso. Y si nos damos cuenta, en el pasaje es como Dios se manifiesta para este hombre que era sacerdote del templo,
de nombre Zacarías, que estaba sirviendo, pero que no tenía hijos. Y ya su mujer, Isabel, es ya grande de edad y las mujeres llegan a una edad en la que no pueden ya tener hijos. Y el no tener hijos para los judíos es no recibir bendición de Dios. Si Juan viene del hebreo Yohasam y significa Dios es misericordioso, Dios está siendo misericordioso dándole un hijo a aquel que no podía tener y que en su caso es sacerdote del templo. Característica de Dios, misericordioso. Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es generoso, Dios es alegre. Son características de Dios. Nosotros, siendo hijos de Dios, también debemos de manifestar estas características o signos. Bueno, eso es en hebreo. Otra etimología muy cercana a Juan es la de Joanam o Joanés, que significa Dios está a mi favor. Juan era el hombre que mejor reflejaba lo que significaba el nacimiento de aquel niño para sus padres. Dios está a mi favor. Lo que parecía ya un imposible por cuestiones de la naturaleza, para Dios no hay imposibles, le dirá el ángel también a la Virgen María. Dios cumple su palabra. Zacarías recibe este anuncio de parte de Dios por medio del ángel. Zacarías duda, pero Dios cumple. Zacarías se queda mudo y cuando van a ponerle el nombre y van a circuncidar a su hijo, este vuelve nuevamente a hablar. En la actualidad se utiliza un vocablo para referirse a los hijos. Se le llama bendiciones. Podemos decir aquí que el nacimiento de Juan era una bendición de Dios para estos dos que ya estaban en una etapa que naturalmente no podían. Podemos recordar también a otros que aparecen en la Biblia, como en el caso de Abraham. Abraham tampoco podía tener hijos y a pesar de que ya era muy grande, pero Dios le dice que realice cierto tipo de acciones y Dios lo bendice con su hijo Isaac. Regresando a Juan y lo que significa el nombre, podemos decir que Dios también nos bendice a cada uno de nosotros. Dios es misericordioso con nosotros, es misericordioso con la humanidad. Pero hay que esperar el tiempo. Veamos en el Evangelio, dice el versículo 57. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. El tiempo de una mujer que está embarazada y que tiene que dar a luz, pero también está el tiempo de Dios. Dios es misericordioso. Hay que esperar su tiempo. Dios interviene en la historia de la humanidad. Dios interviene en tu vida, en mi vida, y hay que esperar el tiempo. Hago lo que me toca, hago lo que Dios me pide y espero su tiempo. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay que esperar el tiempo. Dice en el versículo 58, sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. Si agarramos la etimología de los nombres, podemos también decir, sus vecinos fueron a felicitarla cuando se dieron cuenta de lo misericordioso que Dios había sido con ella. Dios es misericordioso con los que cumplen su voluntad. Dios bendice a quien busca siempre agradarle. Es como una forma de animar. El hecho de felicitarla no es que sea una mujer privilegiada. Muchas son las bendiciones de Dios. Pocos son los que la reconocen y le agradecen. Estos vecinos y parientes felicitan a Isabel por darse cuenta de la bendición que Dios había puesto en sus vidas. A los 8 días dice que llevaron a este niño a circuncidar y también a ponerle este nombre. La circuncisión es la marca
para los varones dentro del pueblo de Dios. La circuncisión es un pequeño corte que se hace en el miembro de los varones para marcarles prácticamente de por vida. Los judíos todavía en la actualidad se siguen haciendo ese corte o se lo siguen haciendo pues a los varoncitos. Formar parte del pueblo de Dios. En la actualidad pues ya no se hace este corte en los cristianos. Se realiza lo que es el bautismo como tal para formar parte del pueblo de Dios. Pero no solamente queda el bautizar, también hay que actuar para formar parte del pueblo de Dios. Dice el versículo 80 con el que termina el Evangelio: el niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente. Aquí, para que se desarrolle de esta manera una criatura, necesita el apoyo sin duda de los dos. El apoyo del papá, el apoyo de la mamá. Crecer fuerte espiritualmente. Papás, se necesita la colaboración de los dos. Puede ser que a veces colabora más la mamá porque es la que más tiempo está en la casa, pero se necesitan de los dos. Cuando estaba pequeño fui a la casa de mi abuelita, en paz descanse, y me pidió que fuera a traer agua al pozo. Me llevé la burra, llené un bote y después llené el otro. El primero que llené se colgó más de un lado que del otro. Después, cuando llegué, mi abuelita me dijo: no, mira, para que no suceda esto, tienes que poner una cubeta de agua de un lado y después en el otro, uno allá y uno acá, para que esté balanceado el asunto, una allá y otra acá. Eso se me ha quedado en la mente como una forma de equilibrio, y eso es lo mismo que se debe dar en los matrimonios con respecto a la crianza y la formación de los hijos. Sin duda, Zacarías y su esposa tenían ese equilibrio, tanto así que en el momento en el que se le va a poner el nombre a su hijo, Zacarías está mudo. Le preguntan entonces a la mujer cómo le van a poner. Ella dice Juan, y entonces la familia le cuestiona: ¿cómo le van a poner Juan? Pues si no hay nadie en quien se llame Juan entre la familia, hay que ponerle Zacarías como el padre. Y entonces le preguntan a Zacarías cómo le van a poner, y él afirma: se le va a poner Juan. Y en ese mismo tiempo se le destrabó la lengua y afirmó: sí, se le va a poner Juan. Para que los hijos, para que las comunidades crezcan y se hagan fuertes espiritualmente, se necesita comunicación, diálogo, equilibrio. Las empresas, los negocios también necesitan esto, equilibrio. Colaboremos pues para el bien de la sociedad, colaboremos para el bien de la humanidad, seamos equilibrados. Dios es misericordioso, pero si nosotros no sabemos bien administrar las bendiciones de Dios, nos desequilibramos, nos desorientamos y puede hacerse más pesado el caminar en esta vida para nosotros y de forma general para la sociedad. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor,